Habiendo analizado la respuesta frente a una acción dinámica excitatriz, el vibrador simple, o sea, una estructura con un solo grado de libertad dinámica, pasaremos ahora a analizar el mismo problema en sistemas de varios grados de libertad y aplicaremos, para resolver esta situación, la descomposición modal que ya hemos estudiado en el curso previo de estructuras 4. Vamos a considerar, a efectos de simplificar la explicación, un sistema con solamente 3 masas, es decir, 3 grados de libertad dinámica. Esto simplemente, como mencionara, a efectos de no complicar la explicación, pero es absolutamente extendible a problemas con cualquier cantidad de grados de libertad dinámica. Recordemos entonces que si analizamos o si consideramos que en cada una de esas masas existe la posibilidad de un desplazamiento en esta dirección solamente, en realidad estamos asumiendo que esta es una estructura de tipo ménsula con estas 3 masas y que tiene rigidez axial infinita y por lo tanto los 3 puntos se pueden desplazar en horizontal. Entonces tendríamos un desplazamiento como incógnita U1 que varía con el tiempo, otro desplazamiento U2 que varía con el tiempo y un U3, que aquí falta el subíndice, que varía con el tiempo. Si procedemos a derivar una vez esos desplazamientos, vamos a obtener las velocidades en los 3 puntos o nodos en los que se encuentran las masas y derivando una vez más vamos a obtener las aceleraciones. Por otra parte, en términos externos, vamos a considerar con generalidad que se tiene una fuerza excitatriz o forzadora en cada uno, o que podría tenerse una fuerza excitatriz en cada uno de esos grados de libertad. F1 que varía con el tiempo, F2 que varía con el tiempo y F3 que varía con el tiempo. Si nosotros formamos vectores tanto con los desplazamientos como las velocidades, las aceleraciones y estas componentes de fuerza externa, y formamos vectores columna, que en este caso tendrían 3 componentes, es decir, serían vectores de 3 por 1, vamos a estar encontrando el vector desplazamiento, que es este vector que está aquí, el vector velocidad, que es este vector que está aquí, y el vector aceleración, que es este vector que está aquí. Mientras que las fuerzas externas están compuestas, las 3 componentes forman este otro vector. Es decir, que esta ecuación que tenemos aquí, que a primera vista tiene la forma de la ecuación de equilibrio dinámico, es una ecuación matricial, en la que tenemos el producto de una matriz de masa de dimensiones 3 por 3 con el vector de aceleraciones 3 por 1, la matriz de amortiguamiento que también será de 3 por 3 por el vector de velocidades de 3 por 1 y la matriz rigidez del sistema, que es la misma matriz rigidez que para el caso estático, multiplicado por el vector de desplazamientos de 3 por 1 y todos estos productos dan como resultado un vector de 3 por 1 que se iguala al vector de fuerza externa de 3 por 1. Para un sistema con más grados de libertad, con n grados de libertad dinámica, en una dirección, el 3 se reemplazará por n y quedará dimensionada la ecuación diferencial de equilibrio dinámico en términos matriciales. Vamos a ir recordando conceptos y métodos que hemos visto en estructuras 4. Entonces,
Recordemos que para resolver esta ecuación procedimos a realizar lo que se denomina descomposición modal. La base de la descomposición modal consiste en analizar para este mismo sistema sus vibraciones libres no amortiguadas. Es decir, no estamos analizando el problema que nos toca, que es este, sino que como paso previo vamos a investigar qué sucede con esa misma estructura cuando eliminamos el amortiguamiento y la dejamos vibrar libremente sin que tenga ninguna fuerza externa forzadora. Eso significa que lo que va a suceder es que el término de amortiguamiento va a desaparecer, el término de fuerza externa va a desaparecer y nos va a quedar esta ecuación de equilibrio dinámico, con los únicos dos términos que nunca pueden faltar, que son el término inercial de masa por matriz de masa por vector de aceleraciones y el término elástico, que es matriz rigidez por el vector de desplazamientos. Recordemos que para resolver esta ecuación diferencial se proponía una solución en la cual el vector desplazamiento, que varía en posición y en tiempo, se descomponía en dos factores que se multiplican entre sí, un primer factor phi que depende solamente de la posición, o sea que es un factor meramente espacial que no varía con el tiempo, y otro factor que es absolutamente dependiente y solamente dependiente del tiempo. Entonces, lo que estamos haciendo es separar y conformar el vector que es función de x y de t como una parte, una componente solamente espacial y otra componente solamente temporal. Lo que sigue a esto, que es lo que estudiamos en estructuras 4, es derivar dos veces este vector para poder introducirlo en esta ecuación diferencial. Cuando se deriva dos veces este vector, la parte espacial, phi, no cambia, queda constante. Y el seno de omega t, al derivarse dos veces, va a quedar menos omega cuadrado por el seno de omega t. Al reemplazar en la ecuación diferencial, se llega a esta igualdad, en la cual omega cuadrado por m igual a k, donde estamos hablando de matrices y no de escalares. Esto es lo que se denomina un problema típico de autovalores y autovectores, que se resuelve planteando que el determinante de esta matriz, en la cual hemos pasado un término hacia el otro lado y hemos dejado la resta o la suma en términos algebraicos igualada a 0, tiene que ser igual a 0 para que la solución no sea la trivial. La solución trivial es aquella en la cual los desplazamientos valen 0 para todo momento y se lo denomina trivial porque no tiene ningún interés práctico. Entonces, esto nos dice que la solución al problema de vibraciones libres no amortiguadas de este sistema de varios grados de libertad dinámica se obtiene a partir de la solución de este problema matemático de autovalores y autovectores. Del desarrollo de este determinante sale una ecuación característica que nos va a dar los autovalores, que son los omega cuadrado, y luego, aplicando la misma ecuación, van a salir los autovectores, que son los phi, que conforman la parte geométrica de esta solución. Antes de pasar a la siguiente filmina, es importante recordar que lo que estamos haciendo es resolver este problema, no todavía el problema que nos interesa. Es un paso previo para resolver el problema que nos interesa. La solución matemática del problema de autovectores, phi y autovalores, omega al cuadrado en realidad, nos lleva en primer lugar
a la obtención de 3 vectores, que son los autovectores, que son tantos como grados de libertad dinámica tenemos en el problema. Entonces, tenemos el primer autovector con su autovalor asociado, que para una estructura de este tipo normalmente está dado por una geometría con esta morfología. Todos los desplazamientos hacia un mismo lado. Este φ1 está compuesto por un vector columna con componentes φ1,1, φ2,1, φ3,1. El segundo autovector, φ2 con su autovalor asociado, va a tener uno de los desplazamientos hacia el otro lado y va a tener un cruce por el 0 más que el que tiene el primero, que en rigor tiene un solo cruce que es en la base. Este tiene uno en la base y otro más aquí. Y es otro vector columna compuesto por φ1,2, φ2,2 y φ3,2. Y el tercero tiene para este tipo de estructuras típicamente un nuevo cruce por el 0, 1, 2 más el de la base, y forma un vector columna de componentes φ1,3, φ2,3 y φ3,3. Obsérvese la nomenclatura de los subíndices con que estamos haciendo referencia a los términos de los vectores, de los autovectores. Tenemos siempre en el segundo subíndice el autovector. Es decir, los 3 términos de φ1 tienen segundo subíndice 1, de φ2 tienen segundo subíndice 2 y de φ3 segundo subíndice 3. Mientras que el primer subíndice hace referencia a la posición dentro de la estructura, a la coordenada geométrica. Teníamos aquí la masa 1, U sub 1, variable con t, U sub 2 y U sub 3, y vamos a escribirlo. Entonces, si teníamos acá U sub 1, U sub 2 y U sub 3, entonces el primer subíndice está haciendo referencia a esa posición. Estos efectos de recordar cómo se caracterizan los subíndices de estos vectores. Si nosotros componemos estos 3 vectores en una matriz de 3×3, tenemos la matriz de autovectores phi, en la cual vamos a tener estos 3 vectores y va a ser una matriz que en este caso es de 3×3 y en términos generales, para un sistema de n grados de libertad dinámica, va a tener n por n. Recordemos que los autovectores vibran cada uno independientemente de los otros con frecuencias dadas por los autovalores. Los autovalores son omega cuadrado. Le sacamos la raíz cuadrada, obtenemos omega, que es la frecuencia circular en radianes por segundo, y si hacemos 2pi dividido omega, obtenemos el período propio de cada uno de los autovectores. Es decir, obviamente, y recordamos de lo precedente, es equivalente a hablar de omega 1 o de T1, no es lo mismo, digo que es equivalente, ¿no? Refiere a el período propio, a la frecuencia propia de una estructura y en este caso de lo que llamamos modos de vibración que están descritos geométricamente por la forma de los autovectores y desde el punto de vista de su frecuencia, de su variación en el tiempo, de su oscilación en el tiempo, por omega o t. Entonces, lo más importante en la caracterización de la vibración de cada autovector es que
estas vibraciones se hacen manteniendo siempre la forma dada por el autovector. Es decir, para un autovector dado, por ejemplo el primero, la relación entre sus tres componentes, φ1,1, φ2,1 y φ3,1 es siempre constante. No varía la relación que hay entre ellas. Eso significa que no varía la forma. Entonces, el modo en que está vibrando este primer autovector, el primer modo de vibración de esta estructura, consiste en ir aplicando un factor que varía entre 0 y un valor arbitrario a la forma dada por el primer autovector. Lo mismo con el segundo, lo mismo con el tercero. Y los tres están vibrando con un periodo o con una frecuencia diferente entre sí. Puede ser muy parecida, pero en rigor deberían ser, aunque sea un poco diferentes entre sí. Cuando la estructura tiene muchos más grados de libertad, si tenemos 100 grados de libertad, habrá 100 autovectores, 100 autovalores y por lo tanto 100 modos de vibración de la estructura. Para el caso de una estructura plana, en lugar de tener una estructura lineal como la que vimos anteriormente, existen también los modos de vibración y entonces tendremos el primer modo de vibración, que aquí va a ser, por supuesto, una figura plana, y entonces el vector ya va a ser un poco más complicado, pero va a tener desplazamientos por cada nodo de esta estructura. Y se va a ir cumpliendo también en términos generales que la cantidad de cruces por el cero va aumentando. Aquí tenemos cruces por el cero o nodos que no sufren desplazamiento durante el desplazamiento según el modo. Aquí tenemos, en general, tenemos siempre las condiciones de contorno. Aquí tenemos las mismas condiciones de contorno, se suma esta. Aquí se suma esta otra, porque esto es bidimensional. Aquí tenemos dos líneas de cruce por el cero y así sigue. Si nosotros, como ya había mencionado anteriormente, si ordenamos los tres autovectores φ1, φ2 y φ3 en columnas, obtenemos la matriz de autovectores que condensa todos los modos de vibración de esta estructura. En este caso en particular, por supuesto, vamos a tener una matriz que tiene 3 por 3. Pero en general vamos a tener n por n. Nunca olvidemos que estamos desarrollando el ejemplo para 3 por 3, nada más que para simplificar nuestra explicación. Entonces, vamos a tener, como dijimos, el primer modo aquí, el segundo modo aquí, el tercer modo en la tercera columna. Los modos de vibración cumplen con algunas condiciones particulares. La más importante de todas es la ortogonalidad en general. Si nosotros multiplicamos un modo de vibración con su índice I, es decir, φ1, φ2 o φ3, escalarmente por otro con su índice J en general, lo cual cubre todos los productos de los autovectores entre sí y consigo mismo, ese producto vale 1 cuando I es igual a J, es decir, cuando multiplicamos escalarmente un autovector por sí mismo, el producto es 1 o diferente de 0 y vale 0 si I es diferente de J. Esa es una condición de ortogonalidad. Entonces, si recordamos lo que habíamos hecho en la separación para llegar al problema de autovectores y autovalores, habíamos planteado que la incógnita de nuestro problema dinámico, que es el vector de desplazamientos variable con x y con t, que es un vector, en este caso de 3 por 1, que tiene u sub 1 de t, u sub 2 de t y u sub 3 de t. ¿Dónde está la variación con x? Aquí, en el 1, en el 2 y en el 3.
¿Dónde está la variación con el tiempo? Bueno, obviamente en el hecho de que esto es función de t, es función de t, es función de t. Aquí está todo mezclado en principio, pero cuando vamos a lo que habíamos propuesto, habíamos dicho que ese u de xt era el producto de una matriz que era solamente dependiente de la geometría por una función que variara solamente con el tiempo. Para obtener los autovalores y autovectores habíamos puesto que esta i mayúscula de t era seno de omega t, pero eso sirve solamente para resolver el problema de vibraciones libres no amortiguadas. Ahora nos encaminamos a resolver el problema completo, en el cual incluimos el amortiguamiento y agregamos las fuerzas excitatrices externas. Entonces, lo que hacemos es poner aquí una función general I mayúscula que varía con el tiempo. Entonces, la variación geométrica o espacial está dada por esta matriz de autovectores y la variación temporal está dada por tantas funciones I mayúscula que varían con el tiempo como grados de libertad dinámica tengamos. Y estas funciones van a ser la verdadera incógnita de nuestro problema dinámico. Porque observen que esta parte de la solución, phi de x, ya la tenemos al resolver el problema de autovalores y autovectores, que, hay que decirlo, es independiente, el problema de autovvalores y autovectores, de las acciones externas. Porque recuerden que lo obtuvimos como solución al problema de vibraciones libres, es decir, sin fuerzas externas y no amortiguado. Es importante ver cómo se forma a partir de este producto lo que al principio de nuestro planteo es una incógnita dinámica. Cuando nosotros arrancamos el problema, decimos que tenemos tres incógnitas o tres grados de libertad dinámica. U sub 1 de t, U sub 2 de t y U sub 3 de t. Ahora estamos transformando el planteo del problema, introduciendo los autovectores con la matriz phi, esta matriz phi de x, y estas variables, estas funciones i mayúscula sub i de t. Cuando nosotros reformulamos el vector de desplazamientos u como este producto, nos damos cuenta de que lo que antes era un grado independiente de libertad dinámica, ahora queda formado como un término correspondiente o perteneciente al modo 1, con su parte geométrica y su parte dinámica, y así siguiendo. Es decir, que lo que tenemos es un término del modo 1, un término del modo 2, un término del modo 3, y si tuviéramos una estructura con más grados de libertad dinámica, tendríamos una cantidad de términos hasta completar la cantidad de modos de vibración. Fíjense que hay una igualdad entre lo que son las incógnitas dinámicas U de t del problema original. Si nosotros tenemos 20 grados de libertad dinámica, vamos a tener un vector de desplazamientos U de t con 20 términos y tenemos también 20 modos de vibración. Ahí hay una correlación directa entre una cosa y la otra. Pero luego, cuando hacemos esta descomposición, cada uno de los grados de libertad dinámica originales relacionados con las masas, con los nodos de la estructura, se formula como una suma que tiene tantos términos como modos de vibración que coincide con la cantidad de grados de libertad dinámica. Observen que cuando nosotros tomamos esta definición del vector de desplazamiento como el producto de phi por i, donde phi varía solamente con x e i con t, vamos a obtener la velocidad relativa derivando la expresión anterior y va a quedar como
phi de x por i punto de t, por la simple razón de que phi de x no tiene derivada respecto al tiempo. Entonces, ese término de la suma al derivar se anula y queda phi de x como si fuera una constante en términos de variación temporal multiplicado por i punto de t. Y cuando volvemos a derivar, vamos a obtener el vector de aceleraciones como phi de x por i dos puntos de t. Entonces, hay una correlación directa entre que u es igual a phi por i, u punto es igual a phi por i punto y u dos puntos es igual a phi por i dos puntos. Por esta separación entre espacio y tiempo que hemos hecho en la definición del vector de desplazamientos. Cuando nosotros analizamos esa descomposición de, por ejemplo, el desplazamiento u1 de t en esos tres términos que dependen de los modos de vibración, si resolviéramos, nos adelantamos en lo que vamos a analizar y resolvemos el problema, nos damos cuenta de una cosa que es muy importante. Y es la siguiente: la contribución del primer término, que es el del modo 1, tiene un orden de magnitud de, por ejemplo, en este ejemplo, centímetros. La contribución del segundo término, que está asociado con el segundo modo de vibración, tiene una contribución máxima del orden de milímetros. Y la contribución del tercer término, que está asociado con el tercer modo de vibración, tiene una magnitud de centésimas de milímetros. Entonces, cuando nosotros pensamos en los desplazamientos u1, u2 y u3, no podemos pensar que hay uno que tiene prevalencia sobre los demás. No podemos pensarlo a priori. Podría resultar así, pero a priori no lo podemos pensar de esa manera. Sin embargo, cuando nosotros analizamos uno solo de esos desplazamientos y lo descomponemos en tantos términos como modos de vibración tenemos, nos damos cuenta de que esos sumandos no tienen la misma entidad. Hay modos de vibración que son más importantes que los otros. Eso ya lo habíamos analizado en estructuras 4, cuando estudiamos este problema de sistemas de varios grados de libertad no sometidos a una fuerza armónica externa, sino sometidos a la acción sísmica externa, y nos habíamos dado cuenta, a partir del corte basal, que los modos de vibración no tienen todos la misma entidad, sino que hay modos de vibración que tienen mucho más importancia que otros. Mientras que los grados de libertad dinámica, como desplazamientos de nodos, no tienen esa misma jerarquización. Y esa era una de las grandes ventajas de la descomposición modal, solo una de ellas. Bien, por el momento recordemos esa situación y sigamos adelante. Entonces, para continuar con la descomposición modal, lo que hacíamos, y este es un camino bastante conocido, porque lo hicimos en estructuras 4 con la única salvedad que de este lado teníamos la acción sísmica, pero conceptualmente el problema es el mismo, vamos a volver a nuestra ecuación de equilibrio dinámico, que es una ecuación matricial, y vamos a volver a recordar que tenemos la matriz de masa por el vector de aceleraciones, la matriz de amortiguamiento por el vector de velocidades, la matriz rigidez por el vector de desplazamientos. Aquí, para nuestro caso, estas matrices tienen magnitud 3 por 3, los vectores tienen 3 por 1, entonces cada uno de estos términos tiene 3 por 1 y se igualan a el vector de fuerzas externas, que también tiene magnitud 3 por 1. Y ya habíamos visto, entonces, en definitiva, que el vector de aceleraciones estaba compuesto por estas tres componentes. Vamos a repetirlo simplemente para recordar el tema. El vector de velocidades, este vector de velocidades estaba compuesto
por estas tres componentes, que el vector de desplazamientos u de t está compuesto por estas tres componentes, colocadas también así en columna, tal como se las ve aquí. Y por último, podemos mencionar el vector de fuerzas externas, también compuesto por estas tres componentes. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar esa formulación según la cual nosotros dijimos que U era igual a phi multiplicado por I. Y a partir de ahí surgía que U punto es igual a phi por I punto, U dos puntos es igual a phi por I dos puntos. Entonces, donde dice U, vamos a poner phi por I. Y así sigue. Donde dice U', vamos a poner phi por I', U dos puntos phi por I dos puntos. Y hasta aquí no hemos hecho absolutamente nada más que reemplazar esta descomposición de nuestra incógnita, que es el vector U de t, en una parte geométrica y una parte espacial y otra parte temporal. Ahora vamos a introducir una modificación matemática. Vamos a premultiplicar estos términos que quedaron de la descomposición anterior, los vamos a premultiplicar por phi traspuesta. Entonces ahora sí nos cambia el lado derecho de la igualdad, porque tenemos que premultiplicar también por phi traspuesta. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar la ecuación diferencial de equilibrio dinámico tal como quedó modificada anteriormente y vamos a ir estudiando cada uno de los términos que la componen. Los tres del lado izquierdo, que son el lado interno de la estructura, y también el lado derecho, que corresponde a las acciones externas. Vamos a ver entonces el producto de phi traspuesta por m por phi por i dos puntos. Y lo vamos a escribir absolutamente expandido, lo cual es una de las ventajas de haber utilizado o de estar utilizando en este desarrollo solamente una estructura con 3 grados de libertad dinámica. Entonces, tenemos aquí phi con los 3 autovectores ordenados como columnas. Tenemos aquí phi traspuesta, en la cual al estar traspuesta tiene los 3 autovectores ordenados como filas. Y tenemos aquí la matriz de masa, que por tratarse de masas puntuales va a tener solamente elementos en su diagonal y tendrá en 1, 1 la masa del nodo 1, en 2, 2 la del nodo 2, en 3 la del nodo 3. Si se desarrolla este producto, se encuentra que justamente ese producto es una matriz diagonal en la cual tenemos términos a los que llamamos m mayúscula 1, m mayúscula 2 y m mayúscula 3. Y cuando observamos lo que resulta, por ejemplo, veamos el caso de M1, nos damos cuenta de que aquí hay 3 términos. Un primer término en el cual aparece la masa del nodo 1, un segundo término en el que aparece la masa del nodo 2, un tercer término en el que aparece la masa del nodo 3 y los valores o los términos de autovectores que aparecen, todos pertenecen al primer modo de vibración. Cuando vamos al segundo caso, a M2, vemos que vuelven a aparecer las 3 masas de los 3 grados de libertad dinámica originales y los términos de autovectores pertenecen al segundo modo de vibración exclusivamente. Y cuando vamos al tercero, vuelven a aparecer las 3 masas y solamente tenemos términos del tercer autovector, es decir, solamente del tercer modo de vibración. Entonces, si vemos lo que tenemos originalmente y pensamos que aquí tenemos una matriz de masa en la cual los 3 términos de la misma están separados según los
3 grados de libertad originales, que son nodo 1, nodo 2, nodo 3, vemos que el producto transpuesta por M por phi lo convierte en una especie de matriz de masa, no es la matriz de masa es esta, pero es una especie de matriz de masas en las que ahora lo que tenemos es una separación no por nodos, sino por modos de vibración. Porque M1 lo que tiene en común es que todos los términos de autovectores son del primer modo de vibración y así siguiendo. Observen que al ser los autovectores elementos matemáticos, es decir, están compuestos por números, M mayúscula 1, M mayúscula 2 y M mayúscula 3 tienen también dimensión de masa. Nada más hay que mirar la expresión. Φ11 cuadrado es un número y M1 es una masa, y lo mismo con el resto de los términos. Entonces, la matriz de masa original está compuesta en su diagonal por términos cuya magnitud, cuyas unidades son de masa, y esta otra matriz, este otro producto, phi transpuesta por M por phi, también tiene magnitud o unidad de masa. Vamos a saltearnos el término del medio y vamos a pasar a este término phi transpuesta por K por phi multiplicado por I. Pero en realidad lo que nosotros vamos a mirar es el término phi transpuesta por K por phi. Aquí no vamos a hacer el producto explícito como lo hicimos anteriormente, sino que vamos a recordar que nosotros nos estamos basando para obtener phi y los omega en el problema original de autovalores y autovectores. Ese problema original de autovalores y autovectores nos llevó a la igualdad K igual a omega cuadrado por M. Es lo que explicamos al principio de esta segunda parte de la clase 1. Lo que vamos a hacer ahora es a esa igualdad K igual a omega cuadrado M, post multiplicarla por phi y luego premultiplicarla por phi transpuesta. Y lo que nos va a quedar es que, y esto es muy importante, que phi transpuesta por K por phi, que es lo que nosotros queremos obtener, es igual a omega cuadrado por phi transpuesta por M por phi, que es lo que ya resolvimos en la filmina anterior. Habíamos encontrado que phi transpuesta por M por phi era esta matriz con M mayúscula 1, M mayúscula 2 y M mayúscula 3 en su diagonal principal. Nos falta solamente la premultiplicación por omega cuadrado y esa premultiplicación es una matriz de 3 por 3 en la que tenemos en la diagonal principal omega 1 cuadrado, omega 2 cuadrado, omega 3 al cuadrado. Como es el producto de dos matrices diagonales, directamente obtenemos una matriz diagonal con el producto de los términos componentes en su diagonal principal, y entonces llegamos a la conclusión de que phi transpuesta por K por phi es igual a esta matriz que es diagonal con estos términos en la diagonal, que son los únicos términos diferentes a cero. Y acá aparece sí una diferencia importante, y es que la matriz K, esta matriz K que tenemos en el producto original phi transpuesta por K por phi, no es una matriz diagonal en general, es la matriz rigidez de la estructura. Las matrices rigidez de las estructuras en general no son diagonales, en general tienen muchos términos igual a cero, pero básicamente nunca para una estructura real la matriz K es diagonal. Y entonces acá vemos otro efecto de esta premultiplicación por phi transpuesta y la posmultiplicación por phi. Y es que ha diagonalizado, entre comillas, a la matriz rigidez. Y la siguiente
conclusión, la otra conclusión importante, está otra vez expresada en los mismos términos. Además de diagonalizar, entre comillas, a la matriz, ha distribuido los tres términos, en este caso de la diagonal, según los modos de vibración. Obsérvese que acá tenemos omega 1 al cuadrado por m mayúscula 1, y ya habíamos visto anteriormente que m mayúscula 1 dependía de los términos del primer autovector. Lo mismo para el segundo término, lo mismo para el tercer término. Es decir, el término 1, 1 tiene factores que dependen solo del primer modo de vibración. El término 2, 2 tiene solo factores que dependen del segundo, y así siguiendo. Y si tuviésemos un problema con n grados de libertad dinámica, tendríamos que el 1, 1 depende del primer modo y así siguiendo hasta el nn, que dependería del enésimo n mayúscula modo de vibración, que sería el último. ¿Qué vamos a hacer con el término del amortiguamiento? El término del amortiguamiento siempre es difícil de relacionar con parámetros físicamente fáciles de medir de una estructura. El término inercial, que incluye o involucra a las masas, está relacionado justamente con la masa, las propiedades inerciales de nuestro problema, de nuestra estructura. Es algo que podemos medir con facilidad. En realidad depende básicamente de su geometría y de los materiales, de la densidad de los materiales que tengamos. El término de la rigidez, el término elástico, también está relacionado con parámetros de los materiales que tenemos u obtenemos fácilmente. La geometría, momentos de inercia, áreas, módulos de elasticidad de los materiales. Son parámetros que manejamos típicamente al resolver las estructuras. El término del amortiguamiento, ya lo habíamos visto en estructuras 4, siempre incluye algún problema, alguna dificultad, porque C, la matriz C, no la vamos a poder formar de la misma manera que hemos formado la matriz de masa o la matriz de rigideces. Entonces, lo que vamos a hacer con este término es imponer que el producto phi traspuesta por C por phi es igual a esta matriz diagonal con estos términos en su diagonal, que sería 2 veces zeta 1 por omega 1 por m1, 2 veces zeta 2 omega 2 por m2, y así siguiendo. Y si tuviéramos n grados de libertad, tendríamos al final 2 zeta n mayúscula por omega n por m sub n. Lo que estamos haciendo es darle coherencia, y esto en realidad lo hemos visto en el curso anterior, se puede demostrar que es consistente con el problema de vibraciones. ¿Por qué? Porque lo que estamos eligiendo como términos de esta diagonal principal son cantidades que, cuando analizamos el problema de un grado de libertad, obtenemos un escalar en esta misma posición de la ecuación de equilibrio dinámico que tiene esta forma. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con el término viscoso o con el término del amortiguamiento. Finalmente, para completar el análisis de los términos, tenemos que pasarnos del lado derecho de la ecuación de equilibrio dinámico y directamente, en este caso, calcular este producto. Entonces, si nosotros recordamos que el vector de fuerzas excitatrices externas estaba formado por la fuerza excitatriz que actúa en el nodo 1, por la fuerza excitatriz que actúa en el nodo 2 y por la fuerza excitatriz que actúa en el nodo 3, entonces lo que vamos a hacer es directamente premultiplicarlo por phi traspuesta, que es la matriz que tiene los tres autovectores por ser traspuesta como filas, y directamente ver qué resulta de ese valor. Entonces, lo que nos queda como producto de phi traspuesta por f de t es obviamente un vector, porque tenemos el producto de una matriz de 3 por 3 por un vector de 3 por 1,
en el que vamos a tener unas fuerzas a las que vamos a llamar F mayúscula asterisco 1, F mayúscula asterisco 2 y F mayúscula asterisco 3. Y cada una de esas fuerzas, F mayúscula asterisco I, va a estar compuesta por tres términos y, una vez más, lo que vamos a tener es que para F asterisco 1 vamos a tener componentes del primer autovector o del primer modo de vibración multiplicando a las tres fuerzas nodales. Entonces, una vez más, lo que vamos a ver es que este producto lo que está haciendo es cambiar un vector de fuerzas ordenado según nodos, nodo 1, nodo 2, nodo 3, en un vector de fuerzas ordenado según modos. Es decir, modo 1, modo 2 y modo 3. Entonces, lo que estamos viendo es que todo este trabajo está haciendo que la ecuación de equilibrio dinámico, originalmente planteada en términos de desplazamientos de nodos, U sub 1, U sub 2, U sub 3 de t, está transformando todo en términos de modos de vibración pensados como grados de libertad del sistema. Entonces, escribiendo nuevamente la ecuación completa, pero ahora con los términos convertidos de acuerdo a todo lo que analizamos anteriormente para los tres de la izquierda y el término de la derecha, y haciéndolo de manera explícita para los tres grados de libertad, nos damos cuenta de que lo que obtenemos es, en los tres términos de la izquierda, el producto de tres matrices diagonales por los vectores que tienen las funciones que varían exclusivamente con el tiempo, I1 de t, I2 de t y 3 de t, para el caso de la fuerza elástica, I.1, I.2 e I.3 de t, para el caso del término relacionado con el amortiguamiento, e I2.1, I2.2 e I2.3 de t. Y del lado derecho tenemos F asterisco 1, F asterisco 2 y F asterisco 3. Y lo más importante de esta descomposición es que en todos los casos los subíndices 1, 2 y 3 están relacionados con modos de vibración, con el primer modo de vibración, el segundo modo de vibración y el tercer modo de vibración. En todos los casos tenemos lo mismo. Y en cuanto a estos términos M1, 2, 3 y los que están del lado derecho, F asterisco 1, 2 y 3, están dados por estas fórmulas que ya habíamos visto anteriormente, donde dijimos que, para confirmarlo de que 1 es modo 1, 2 es modo 2 y 3 es modo 3, M1 tiene solamente términos del primer autovector, modulando o combinando a las tres masas de los nodos físicos, lo mismo con M2, segundo modo, lo mismo con M3, tercer modo. Porque recuerden que el segundo subíndice de los términos indica cuál es el modo. Y lo mismo con las fuerzas. Las fuerzas externas convertidas o transformadas F asterisco 1 depende solamente del modo en que el primer autovector combina a las tres fuerzas que realmente tenemos en el problema, que vemos, entre comillas, en el problema, y lo mismo con F asterisco 2 y F asterisco 3. Entonces, esta combinación entre el hecho de tener matrices diagonales junto con el hecho de tener identificados o separados los modos de vibración, vamos ahora a aplicar una última operación matemática o modificación
al sistema de ecuaciones diferenciales como lo tenemos planteado. Y es que vamos a premultiplicar los tres términos de la izquierda y, por lo tanto, para mantener la igualdad del término a la derecha, por m mayúscula a la menos 1. M mayúscula a la menos 1 es la inversa de la matriz M mayúscula. La matriz M mayúscula era una matriz diagonal que tiene en su diagonal términos M mayúscula 1, M mayúscula 2, M mayúscula 3. Su inversa, por ser diagonal, va a ser una matriz también diagonal que va a tener en sus términos 1 sobre M mayúscula 1, 1 sobre M mayúscula 2, 1 sobre M mayúscula 3. Cuando nosotros hacemos esa premultiplicación, obtenemos lo que estamos viendo aquí en la diapositiva. De manera no apegada a la formalidad matemática, podemos decir que todos los M1, M2 y M3 que teníamos en los tres términos del lado izquierdo, vuelvan a la diapositiva anterior, a la filmera anterior, y van a ver que en las tres matrices están M1, M2 y M3, pasaron dividiendo entre comillas del lado derecho. Eso sería así si esto fuesen ecuaciones escalares, como son ecuaciones matriciales, es una ecuación matricial. Lo que hay que hacer es premultiplicar por m a la menos 1, pero el resultado final es ese. Las M1, M2 y M3 que teníamos en los tres términos del lado izquierdo desaparecen y quedan del lado derecho dividiendo a f asterisco 1, queda dividido por m mayúscula 1, f asterisco 2 queda dividido por m mayúscula 2 y f asterisco 3 queda dividido por m mayúscula 3. ¿Qué tenemos aquí modificado? Lo que tenemos aquí es el sistema de ecuaciones diferenciales. Tenemos un sistema de tres ecuaciones diferenciales con tres incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas que tenemos aquí? Las incógnitas que tenemos aquí, las incógnitas primarias, son I1 de t, I2 de t e I3 de t. En las ecuaciones diferenciales entran sus derivadas primeras, I.1, I.2 e I.3, y sus derivadas segundas, I2.1, I2.2 e I2.3. Estos no son desplazamientos, velocidades y aceleraciones, porque hemos hecho la descomposición del vector de desplazamientos en su parte espacial y su parte temporal. Esta es su parte temporal. Pero si nosotros resolvemos esta ecuación diferencial y obtenemos las funciones I mayúscula 1 de t, I mayúscula 2 de t e I mayúscula 3 de t, luego podremos obtener los desplazamientos, las velocidades y las aceleraciones, que es lo que físicamente tiene sentido. Vamos a ver cómo salen las ecuaciones diferenciales de aquí. Decimos, es una formulación matricial de un sistema de tres ecuaciones diferenciales con tres incógnitas. ¿Cómo salen esas tres ecuaciones diferenciales? Bueno, haciendo los productos entre los vectores, entre las matrices y los vectores en cada uno de los términos del lado izquierdo y en el término del lado derecho, que ya quedó un vector, así que ahí no hay que hacer ningún producto. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo surge o cómo sale la primera ecuación diferencial. Nosotros tenemos que multiplicar en cada uno de los tres términos del lado izquierdo la primera fila de cada matriz por el vector que tiene a la derecha. Entonces, nosotros tenemos que multiplicar este término por este término, más este por este, más este por este. Después tenemos que multiplicar este por este, más este por este, perdón, más este por este, más este por este. Después tenemos que multiplicar este por este, más este por este, más este por este. Y eso lo tenemos que igualar a esto. Esa es la primera ecuación diferencial. Pero, ¿qué sucede? Por ser todas las matrices diagonales, en realidad, esto no aparece en la formulación porque es 0 por esto, es 0 por esto, es 0 por esto, entonces directamente lo saco. Y la primera ecuación diferencial va a ser solamente 1 por I2.1 más 2 zeta 1 por omega 1 por I.1, perdón, aquí me quedó este, lo tengo que sacar, pero es lo mismo, más
omega 1 cuadrado por I1 igual a F asterisco 1 dividido M mayúscula 1. Y esa es la primera ecuación diferencial. Entonces, en la primera ecuación diferencial, todos los subíndices son 1. En la primera ecuación diferencial, solamente hay términos relacionados con el primer modo de vibración. Si voy a la segunda ecuación diferencial, me va a pasar exactamente lo mismo. No voy a pintar y luego borrar. Me va a quedar solamente 1 por I2.2 más 2 zeta 2 por omega 2 por I.2 más omega 2 cuadrado por I2 igual a F asterisco 2 dividido M2. Y la tercera ecuación diferencial va a quedar 1 por I2.3 más 2 zeta 3 por omega 3 por I.3 más omega 3 al cuadrado por I3 igual a F asterisco 3 dividido M3. Entonces, las tres ecuaciones diferenciales que están contenidas en este sistema general de ecuaciones diferenciales escrito matricialmente, cuyas incógnitas son las funciones I mayúscula 1 de t, I mayúscula 2 de t e I mayúscula 3 de t, cuando las extraemos del sistema matricial, nos encontramos con tres ecuaciones diferenciales escalares que dependen, la primera solamente del modo 1, la segunda solamente del modo 2 y la tercera solamente del modo 3. Entonces, lo que encontramos es que al introducir la descomposición modal, los modos de vibración, lo cual hicimos al reemplazar el vector de desplazamientos por phi, el vector de velocidades por phi punto y el vector de aceleraciones por phi y dos puntos, y luego premultiplicar ambos términos de la igualdad, los tres de la izquierda y el de la derecha por phi traspuesta, lo que logramos, decía, es convertir un sistema de, en nuestro ejemplo, tres ecuaciones diferenciales acopladas, que había que resolver como un sistema de ecuaciones diferenciales, en tres ecuaciones diferenciales desacopladas, una para cada modo de vibración. Entonces, si nosotros tenemos n grados de libertad dinámica, que en lugar de 3 son 1000, lo cual hace que ya el problema de resolver el sistema de ecuaciones diferenciales matricial se vuelva prácticamente imposible, la descomposición modal lo que hace es transformarlo en n ecuaciones diferenciales independientes, desacopladas. Cada una de ellas relacionada con un modo de vibración. Entonces, en el ejemplo, si n fuera 1000, en lugar de tener que resolver un problema de n ecuaciones diferenciales, todas mezcladas entre sí, lo que tenemos que hacer es resolver 1000 veces una ecuación diferencial, cada una de ellas como si fuera de un solo grado de libertad dinámica. Es decir, que lo que nos van a quedar es una primera ecuación en la que todo depende del primer modo de vibración, una segunda ecuación en la que todo depende solamente del segundo modo de vibración y así siguiendo hasta la enésima, donde n ahora no interesa cuánto vale, puede valer 3, 20, 1000, 15.000, porque cada una de ellas es como un vibrador simple. Y la solución del vibrador simple está dada por la integral de convolución, en caso de que la acción externa sea complicada, o directamente va a estar dada por la resolución que hicimos anteriormente del vibrador simple, del cual derivábamos el factor de amplificación para encontrar el máximo desplazamiento, o bien la solución total de la ecuación si queremos encontrar los desplazamientos en función del tiempo. Cada una de estas ecuaciones se va a resolver de esa manera. Entonces, como decía anteriormente, aunque tuviéramos 10.000 grados de libertad dinámica, con 10.000 fuerzas excitatrices, lo cual en general es algo que no va a suceder, en general tenemos una, dos o tres fuerzas excitatrices solamente,
lo que vamos a hacer es resolver 1000, 5000 o 10.000 veces el problema de un vibrador simple, lo cual es infinitamente más simple que resolver de un solo saque un sistema combinado de 1000, 5000 o 10.000 ecuaciones diferenciales. Entonces, para concluir, la respuesta desacoplada de cada uno de esos modos de vibración, o sea, de cada uno de esos grados de libertad dinámico, pensando a los grados de libertad dinámica ahora como modos de vibración y no como desplazamientos, se va a obtener como la de un vibrador simple que va a tener estas características: una masa m mayúscula n, una frecuencia circular propia dada por el autovalor omega n cuadrado, un amortiguamiento que podremos especificar separado para cada modo de vibración, una rigidez modal igual a m mayúscula n por omega n cuadrado, una fuerza modal que va a estar dada por f asterisco n de t, siendo f asterisco n de t una combinación de todas las fuerzas excitatrices verdaderas que tenemos en nuestro sistema, moduladas o modificadas por los términos del primer autovector. Y de esta manera podríamos resolver desde el punto de vista teórico el problema. Nosotros, en el desarrollo de lo que resta del curso, en realidad no vamos a seguir por este camino, se podría hacer tranquilamente, sino que vamos a recurrir directamente a una solución mediante un programa, un software, pero en realidad lo que va a estar haciendo ese programa es aplicar esta teoría y esta descomposición para obtener los valores que nos dé como respuesta. Entonces, nosotros podríamos, solamente teniendo los modos de vibración, los autovectores y los autovalores de una estructura, resolverla en términos de cualquier acción excitatriz o cualquier cantidad de funciones de acciones excitatrices, aplicando esta teoría que hemos visto en lo precedente.